Listo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar Evaluación de Calidad de Datos. Este webinar tiene como objetivo mostrarles cómo evaluar el estado de la calidad de los datos de los sistemas transaccionales que están siendo afectados por problemas operativos o presentan dificultades para la generación de información gerencial o para satisfacer las necesidades de información de clientes en las áreas de marketing. Para el día de hoy, nuestro speaker es el señor Edgar Turriago. Edgar es estratega en Business Intelligence y Customer Intelligence, socio fundador y director de la empresa Data Intelligence Limitada y aliado estratégico de Management and Quality. Para poder desarrollar de manera óptima nuestro webinar, agradecemos por favor no activar sus cámaras o micrófonos y al finalizar la sesión del webinar vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para que ustedes por favor las envíen por el chat. Entonces le doy la palabra a nuestro speaker Edgar Turriago. Buenos días y gracias por participar de esta presentación. Y damos por iniciada nuestra conferencia. Como mencionó Sandra, les agradecería que al final de nuestra presentación nos hicieran las preguntas para aclarar temas particulares que a ustedes les interese precisar. Bueno, nuestro primer mensaje, la estrategia de calidad de datos para convertir los datos en verdaderos generadores de valor. Esta es la situación que hoy día estamos enfrentando y que es un reto para el que nosotros debemos prepararnos de aquí en adelante para desarrollar nuestra gestión de datos, que es el motivador más importante de nuestro proceso de calidad de datos. Vamos a pasar por varios tópicos para entender por qué estamos haciendo calidad de datos y cuál es la estrategia en que debemos trabajar hoy día. Los datos son hoy día parte del desarrollo empresarial. ¿Eso qué significa? Estos son los retos que tenemos en nuestro proceso. Business Intelligence hoy día en nuestras organizaciones, Customer Analytics, gestión del conocimiento, datos como servicio, Internet de las cosas, analítica predictiva, Business Intelligence. Si nosotros miramos cada uno de estos temas, en cómo se ha ido desarrollando o cuál es la meta que están proponiendo las empresas, vemos lo siguiente. En nuestro tema de Business Intelligence, uno de los principales metas que tiene el Business Intelligence en nuestra organización es generar información de carácter gerencial. Satisfacer la necesidad de información que un gerente está necesitando para poder evaluar mejor el desempeño de su negocio. Si ustedes ven cada día, las herramientas de Business Intelligence son de uso más estratégico que simplemente operativo. Y los gerentes están esperando este tipo de soluciones para que ellos puedan mejorar el desempeño de su negocio. Porque les va a facilitar la medición de los resultados, pueden implementar indicadores y además, pues, básicamente van a ver la información integral de toda la compañía. Ya no es la preocupación de solamente ver el informe de un área particular, sino de ver integralmente toda la operación de la empresa. Y esa es la meta que los Business Intelligence se proponen y primordialmente para eso son nuestros datos. Lo segundo que tenemos es lo que hoy día llamamos Customer Analytics. Ya entendimos a través del Business Intelligence cómo se desempeña nuestro negocio. Ahora debemos entender el comportamiento de nuestros clientes. Entonces, hacemos Customer Analytics y utilizamos los datos para perfilar a nuestros clientes. ¿Qué características tienen nuestros clientes? ¿En qué segmentos de mercado están trabajando ellos? Ya el cliente no es masivo, ya el cliente son unos grupos de nichos de mercado y nosotros vamos a abordar y para lo cual tenemos que tener estrategias de acceso hacia ellos. Tenemos que conocer su información demográfica, tenemos que manejar la información que hemos recogido en encuestas y campañas para poder entender el perfil de nuestros clientes. Y hay un término que se utiliza hoy día que es la visión de 360 grados de los clientes. Poder ver, tener contacto e información de nuestros clientes desde todos los puntos de contacto que él haga con nosotros, ya sea cuando le vendemos un producto, cuando lo atendemos la instalación de un servicio, cuando recibimos quejas y reclamos. Y esto lo utilizamos para desarrollar mejor nuestras estrategias comerciales. Hoy día, el marketing digital necesita información, no es simplemente la plataforma tecnológica, sino con información nosotros podemos desarrollar estrategias que hacen que nuestro mercado, y nuestro negocio se comporte mucho mejor. Lo siguiente es la gestión del conocimiento,
que es en donde el Big Data está generando su mayor aporte en los negocios. Está orientado a la generación del conocimiento. Toda esa cantidad de información que el Big Data muestra que ya puede manejar, busca primordialmente que ahora conozcamos mucho más del comportamiento de nuestros clientes. Podemos aprovecharlo para mejorar los servicios y mejorar los productos que nosotros estamos presentando en el mercado, porque con base en el comportamiento del cliente sabemos cómo ofrecer mejores servicios o mejorar las características de nuestros productos. También el Big Data se está utilizando para mejorar los procesos de manufactura, o queremos reducir costos operativos, o mejorar el mantenimiento de nuestras plantas de fabricación, poniéndole más inteligencia al proceso, más que simplemente la programación tradicional de mantenimiento de ellos. La información enriquece mucho más el proceso de mantenimiento y hace mucho más efectivo lo que se va a hacer. Lo otro, y que también está entrando en nuestro mercado, en el mundo, es utilizar datos como servicio. Esto es, nuestros datos, lo que conocemos de nuestros clientes y lo que manejamos, nos va a permitir venderlos al mercado de miles de formas, ya sea como hace la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio pide información, ¿no? Utiliza información para poder caracterizar el perfil de las empresas. O podemos hacer alianzas con clientes que utilizan nuestra información para poder, bajo ese esquema, ofrecer productos complementarios o desarrollar mejor la oferta de valor que nosotros podemos generar en nuestro negocio. Entonces, podemos unir la información de clientes, podemos monetizar la información que estamos utilizando, podemos integrarnos vendiendo productos de otras compañías aliadas nuestras para vender de forma complementaria nuestros productos básicos, podemos mejorar nuestra relación con nuestros proveedores de información, además que podemos también hacer integración de clientes que quieren compartir información a través de nuestro negocio con otros consumidores de información. Y si ustedes miran, los negocios disruptivos, los que están rompiendo el esquema de los negocios tradicionales, hoy día están basados en la información que ellos han recolectado y que obviamente integrándose con otras empresas van a mejorar o van a generar un nuevo valor en el mercado en que ellos están desarrollando por primera vez. El Internet de las cosas, que no es otra cosa que información. Información que vamos a recolectar y que tenemos que preocuparnos de tener para hacer monitoreo del desempeño de nuestros equipos. Este es un tipo de tema que cada día va creciendo más y que se aplica a los hogares, a las oficinas, para temas de salud, para temas de transporte. Ustedes ven el ejemplo de lo que Amazon está proponiendo de compras en supermercados sin cajeros. Esto es información, esto es data. Y que, pues, obviamente, bien manejada, bien enriquecida, pues, facilita este tipo de propuestas de comportamiento de negocios. Entonces, la base del comportamiento autónomo es el resultado de la acumulación de datos. Y el mercado, y en el futuro nosotros vamos a ver muchos nuevos negocios que están basados en el Internet de las cosas, y eso es información. El otro punto es la analítica predictiva. Ustedes ya han escuchado mucho de eso con seguridad. Estos son datos. Datos que tenemos de nuestros clientes, del comportamiento del consumo, de los servicios o de cualquier otra característica que nosotros integremos, y está orientado a identificar patrones de comportamiento. Esto es lo que se aplica para hacer detección de fraudes. Lo que el banco, las entidades de salud quieren utilizar para aplicar en el control de fraudes, pues básicamente lo aplican. ¿Okay? Apoya lo que se llama la predicción de compra de los clientes y está hoy día muy utilizado en procesos de marketing digital como para Big Data Marketing. Ok, ahora, dado que ya entiendo por qué se están utilizando los datos y por qué son muy importantes, pues veamos cuál es la problemática que tienen los datos hoy día. La mala calidad de los datos, según una encuesta del Data Warehouse Institute, cuesta billones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que los problemas de calidad de datos se estiman en más de 6 billones de dólares, por lo menos en el estudio que hace el Data Warehouse Institute en los Estados Unidos. El 40% de las empresas sufren problemas por mala calidad de datos. Dice que el 2% de los datos de clientes se desactualiza mensualmente, y eso sucede aquí y en el mundo entero. Comenta que el rango de registros duplicados de clientes oscila entre el 2% y el 20% de los registros. Las bases de datos maestras están
tienen muchos duplicados. Hay un gran porcentaje de registros duplicados y eso afecta la operación de las compañías. Y obviamente, cada vez que recoge información de la web, pues el volumen de errores que se ingresan es cada vez más alto. ¿Esto en qué se traduce? Hay 4 pilares que nosotros vemos que básicamente concentran la problemática de la calidad de datos. Esto genera sobrecostos operativos, afecta la imagen de los clientes, obstaculiza la generación de datos como un activo y hoy día enfrentan problemas por cumplir normas de ley abierta. Veamos esto. Obstáculos para gestionar los datos como un activo. La información, si ya entendimos la importancia que tiene en el desarrollo de los negocios, hoy día se volvió parte del motor de desarrollo del negocio. Entonces, un punto importante es que esto me va a afectar el desarrollo de mi negocio con datos, porque no voy a poder trabajar con ellos. El conocimiento del cliente para la fidelización, esto también me puede afectar. Los departamentos de marketing hoy día sufren por querer iniciar procesos de marketing de fidelización y encuentran que la información que tienen no es confiable. Entonces, básicamente, afecta el proceso. La productividad organizacional con información confiable puede ser muy alta si la gente confía en la información que está circulando en la empresa. Pero muchos sabemos de que la información no es buena, entonces desconfiamos de ella. Entonces, cada uno comienza a armar su propio base de datos de información porque no confía en la información que está circulando libremente en la empresa. La estandarización, por ejemplo, impide que no simplemente impide el intercambio de información entre entidades. En el gobierno hay mucha información que tiene que intercambiarse entre instituciones y al no tener estándares establecidos, esa información no se puede intercambiar y se abortan muchos procesos de desarrollo que se quieren implementar. Si no hay calidad de datos, pues obviamente no hay gobierno de datos. No puedo iniciar un proyecto de gobierno si no tengo claro la calidad de mis datos y que tengo que gestionar. Entonces voy a tener muchos obstáculos para generar muchos de estos procesos porque no tengo calidad de datos. Lo otro que nadie mira, pero que siempre somos testigos de ello y en cierta forma al principio no hemos hecho nada, pero hoy día estamos tomando conciencia, son los sobrecostos operativos ocultos. La reconstrucción de procesos de migración de datos. Hay que migrar datos, migramos a nuestro nuevo ERP, a nuestro nuevo CRM, migramos nuestros datos y los datos están malos. Comienzan los problemas por no tener los datos bien migrados. Entonces, el proceso de reconstrucción de unos datos mal migrados toma 1 año o 1 año y medio en correcciones. Y los costos que eso genera, nadie los contabiliza, pero ahí están. Y son mucho más caros que si yo hubiera hecho calidad de datos antes de hacer una migración de datos. Por eso es un costo oculto. No lo decimos, pero ahí está. Todos los meses incurrimos en este costo. Tenemos procesos fallidos por datos equivocados. Cuando comenzamos a hacer una campaña y nos equivocamos en información o le mandamos una información a alguien de manera errada, eso afecta todo el proceso operativo que vamos a tener por el simple hecho de que no cuidamos el detalle de la calidad de los datos. Por ejemplo, una cosa muy elemental, el envío de mercancías a sitios que no corresponden. Bueno, sí, se vuelve a enviar la mercancía, pero ¿cuánto cuesta para una organización el reenvío de mercancías y mientras trata de ubicar la nueva dirección y tiene que disculparse con el cliente porque la mercancía no llegó a tiempo por el simple hecho de que el dato que tenía de ubicación de despacho era incorrecto? ¿Sí? Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos sufrido porque a última hora, cuando estamos generando nuestros informes gerenciales, nos damos cuenta de que es incorrecto? Y tenemos que correr horas a trabajar de forma nocturna para poder resolver el problema del día. Sabemos que está mal porque tomamos la información de manera incorrecta, porque se preparó mal desde el principio, porque venía mal desde el principio. Y entonces, o no entregamos a tiempo, o entregamos algo que nos genera miedo cuando se lo entregamos a nuestro gerente por el hecho de que no es confiable lo que va a haber en su nuevo informe. Muchas acciones de marketing no se emprenden por falta de información. Y eso es uno de los impactos que tiene, sobre todo en las áreas de marketing. No podemos hacer nuevas campañas, no podemos hacer nuevos trabajos porque el marketing de información no es confiable. Y por último, los procesos de Business Intelligence son procesos fallidos y tenemos que ajustar los resultados y generamos proyectos de Business Intelligence poco confiables. Cuando los gerentes ven que la información no es confiable, abortan el proceso y simplemente no lo continúan. Muy bien. ¿Qué otro tema tenemos del asunto? Pues la ley de control de Big Data. Nosotros ya tenemos una ley que nos obliga no solo a poner controles de acceso a la información, también tenemos que tener cuidado de la calidad de información. La ley de Big Data primero nos obliga a asegurar la información correcta.
Nosotros tenemos que garantizar que la información que tenemos de nuestros clientes y la información que vamos a manejar sobre ellos es de alta calidad, es correcta y no vamos a tener ninguna información. Nuestro proceso de calidad es parte de nuestro manual de tratamiento de calidad de datos en nuestro proceso de data. ¿Sí? Y obviamente, si nosotros manejamos buena calidad, evitamos el riesgo de reclamos de los clientes por tener datos incorrectos. Esto nos facilita a nosotros tener control de los datos sensibles, porque podemos identificar qué tipo de dato, cómo lo vamos a manejar y cuáles van a ser las reglas de ese dato sensible para poder utilizarlo. No podemos tener múltiples versiones de datos en varias bases de datos. Tenemos que generar una estrategia de calidad para poder resolver la obligación de cumplimiento de la ley de control de calidad. Y por último, está la imagen de nuestros clientes. Nuestros clientes que no reciben la información que están esperando de nuestra parte y que nosotros creímos que ya la estábamos enviando por el simple hecho de no asegurarnos de la calidad de contacto con nuestro cliente, de la información que tenemos de ellos. Podemos suministrar productos de manera incorrecta y esto obviamente nos afecta en la imagen ante ellos. Los datos personales que tenemos no corresponden. Incluso cuando hacemos comunicaciones masivas, ellos se dan cuenta de que nosotros no estamos teniendo datos correctos de ellos y dicen, esta es una comunicación masiva, no me interesa mucho leerla y la voy a mandar a spam. Y esto afecta obviamente a las empresas cuando se quieren comunicar con el cliente. Por ejemplo, la historia del cliente olvidada o perdida. Hoy día, la información de los clientes cada vez es más importante y saber de sus comportamientos desde el tiempo en que se vincula a nuestra organización hasta la fecha es clave para saber cómo lo voy a fidelizar, cómo va a mejorar mi relación con él, cómo voy a desarrollar más campañas de mercado. Entonces, eso afecta el tema. Promociones a clientes ya existentes, eso es con seguridad que ustedes lo han vivido. El banco o la entidad de servicio que les hace una oferta de un producto que ustedes ya tienen y les hace una oferta de algo que les permite pagar más barato de lo que actualmente están pagando. Obviamente, el impacto que eso tiene hacia un cliente es muy malo y yo tengo que asegurarme de no repetir esa promoción a un cliente que ya tiene un producto mío y por el simple hecho de no saber manejar bien la información y la calidad de mi base de datos, voy a volverlo a contactar. Y pues obviamente esto genera procesos de fidelización muy incómodos hacia el mercado. Esto está afectando a nuestra organización e impacta en la imagen que tienen nuestros clientes de nuestra organización. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues resolvamos nuestro problema de calidad de datos. Y ahora vamos a mirar qué estrategias se están implementando hoy día para manejar este problema. Este es el mapa de las primeras acciones que hoy día estamos implementando en nuestras organizaciones para poder manejar nuestro problema de calidad de datos. El gobierno de datos, la gestión de datos maestros y la actividad en sí de calidad y limpieza de datos. Miremos cada una de ellas. El gobierno de datos, obviamente este es un proceso estratégico empresarial. La idea es poder involucrar a la organización en la responsabilidad de calidad de datos de la información que vamos a tener. Esto no es un problema informático, esto es un problema de gestión. Y la gestión la hacemos todos en la organización que tenemos responsabilidad de mover datos. Entonces, lo que hay que entender es que esto es un proceso estratégico empresarial. Sí voy a comprometer a la organización en manejar el datos. Y el compromiso de la organización de manejo de datos se llama gobierno de datos. Entonces, vamos a llevar a nuestra organización para que nos ayude en el proceso de gestión de gobierno. Vamos a preocuparnos y preocupar a toda la empresa porque entienda que los datos de ahora en adelante generan valor. Antes no era importante el dato porque no veíamos una oportunidad en su uso. Hoy día, cada día vemos el valor que están generando. Y entonces, ahora sí nos vamos a preocupar por asegurarnos de tener una muy buena calidad desde el comienzo de la captura del primer dato en nuestras bases de datos. El gobierno de datos nos ayuda a definir normas, vamos a establecer políticas, vamos a escoger estándares y ahí comenzamos nuestro proceso de calidad. El proceso de calidad no es simplemente la herramienta de calidad y limpieza de datos, no, es toda esa estrategia que vamos a implementar para poder asegurar la calidad de aquí en adelante. Y vamos a implementar procesos y procedimientos que nos van a ayudar en la gestión, que es finalmente el proceso de gobierno de datos. Los datos maestros. En la medida en que nosotros tenemos múltiples sistemas de información y nuestro cliente, nuestros proveedores están registrados en muchas bases de datos, aquí es cuando nosotros tenemos que resolver ese problema a través de lo que llamamos gestión de datos maestros, los Master Data Management que ustedes con seguridad han escuchado, o los MDM, que significa lo mismo.
Esto primordialmente busca resolver el problema de los duplicados. Los duplicados es el mismo cliente con número de identificación diferente, que por alguna circunstancia quedaron en nuestras bases de datos. Cuando nosotros comenzamos a consolidar información y a poder manejar información de cliente, nos encontramos con que hay mucha información duplicada. Entonces, el primer paso es, vamos a pensar en crear bases únicas de clientes. Las bases únicas de clientes son las que nos resuelven el problema de tener la información dispersa en múltiples bases de datos de nuestros clientes. Y esa va a ser la estrategia para nosotros asegurar que la calidad queda concentrada y administrada en un solo sitio. Y esto nos permite, primero, obviamente, asegurar la mejor versión del cliente, la información más actualizada y todas las estrategias de actualización de información de clientes que tengamos de aquí en adelante. Entonces, claro, en la medida que recibimos información, pues obviamente todos esos proveedores de información, nosotros vamos a tener control de la calidad de información que tenemos de nuestros clientes. Esto nos puede llevar incluso a generar información de hogares. Cuando nosotros en el MDM también vimos la posibilidad de datos de hogares para hacer marketing no solamente a la persona, sino a las personas que están conformando un hogar. Esto nos lleva a utilizar estándares mundiales de información, por ejemplo, y esto obviamente en la medida en que se manejan estándares mundiales hoy con nuestro mundo global y nuestros planes de exportar productos al exterior, pues nos lleva y nos obliga a cada vez utilizar estándares mundiales para codificación e identificación de nuestros productos. Y esto es parte del proceso de calidad. Vamos a utilizar, por ejemplo, en el tema de salud, los catálogos universales de procedimientos médicos. Ya nuestras bases de datos y la información que salud maneja, ya no solamente son los datos que se generaron en nuestro medio, sino ahora vamos a intercambiar también información y conocimiento del exterior, y para eso tenemos que utilizar estándares para poder hacer intercambio de información. Y obviamente uno de los estándares que utilizamos en datos maestros es la clasificación única de actividades que se utiliza en el plan. Esa es la forma en que estos estándares nos permiten resolver problemáticas en datos maestros y nosotros comenzamos a mejorar cada día más la calidad de nuestra información. Y lo otro, pues, son los procesos de calidad y limpieza de datos. Entonces, aquí ya, que nos podemos apoyar con servicios o con tecnología, nosotros ya podemos resolver problemas de contenido de información. Entonces, podemos generar homologaciones de datos respecto al contenido, podemos aplicar reglas de calidad y estándares que la organización defina, podemos hacer planes de entendimiento del estado de la calidad e iniciar procesos de calidad de datos. Y lo más importante es que estos son procesos que vamos a iniciar para obtener resultados en corto plazo. Y así tenemos que hablar. La calidad de datos es un proceso, no simplemente una tecnología. Y esto es uno de los elementos más importantes que tenemos que visualizar y entender para asegurar que este tema sea muy exitoso en el desarrollo que vamos a implementar en nuestra organización. Ok, dado que ya estamos entendiendo la problemática de la calidad de datos, vamos a ver qué es calidad de datos. Estas son tres definiciones importantes que traigo a colación, que obviamente nos ha gustado mucho cómo se ha definido, y pues nos orientan mucho sobre cómo debemos entender o visualizar nuestro tema de calidad de datos. El Data Management Association, que es uno de los grandes referentes en Data Management, en el manejo de información, tiene esta definición para calidad de datos. Es un plan estratégico que, más que corregir datos, involucra la administración del ciclo de vida de la información para la creación, transformación y transmisión de datos que asegure que la información cumple con las necesidades de todos los consumidores de datos en una organización. ¿Vale? Esa es una de las metas que tenemos en nuestro proceso de calidad de datos y que tenemos que tener claro de por qué hacemos esta actividad de calidad. El gobierno de British Columbia tiene una definición muy interesante. Es el estado de completitud, validez, consistencia, oportunidad y precisión de los datos para poder ser utilizados con un propósito específico. Simple, conciso, fácil de entender. Y este es un autor de estrategias de cómo desarrollar procesos de calidad de datos, se llama Dannett McAuliffe, y que junto con Jack Olsen definen este tema. Es tener el conjunto adecuado de información correcta, en el momento correcto, en el lugar correcto, para las personas correctas, con el fin de que puedan tomar decisiones para manejar sus negocios, servir a sus clientes y lograr sus objetivos empresariales. Esto nos permite visualizar por qué y de qué forma debemos nosotros desarrollar la calidad de datos. Pero igualmente, ¿qué no es calidad de datos?
Esto es importante entenderlo. La implementación de una herramienta de calidad de datos. Cuando ustedes dicen, ya inicié mi proceso de calidad de datos, ya compré una herramienta, todavía no han hecho calidad de datos. La calidad de datos no se resuelve solo con adquirir la tecnología, sino que exige una estrategia y un equipo de manejo con claros planes de cómo lo va a desarrollar y cómo lo va a implementar para que con apoyo de la tecnología lo logre. La tecnología no va a resolver el problema. Las tecnologías no se conectan y comienzan a trabajar solas por sí mismas. Eso no sucede nunca. Hay que primero desarrollar toda una estrategia de calidad, todo un proceso de calidad y una visión clara de calidad para antes de comprar una herramienta y comenzar a implementarla. Lo otro es, yo estoy haciendo calidad porque ya designé personas para que se responsabilicen en definir el contenido de los datos de referencia. Eso tampoco lo resuelve. Ya sé quiénes son los responsables, pero si no hay procesos, no hay normas, no hay estándares, no hay estrategia, no logro absolutamente nada. Los datos son utilizados para generar información de carácter estratégico, como lo mencionamos allí, y para el éxito de este propósito deben ir articulados de la estrategia de manejo. Lo tercero, una actividad que solo se requiere cuando se hace migración de datos. Pues no. Los datos solamente, cuando voy a hacer un proceso de migración, tengo que limpiarlos, tengo que estandarizarlos y tengo que arreglarlos porque mi nueva plataforma me lo exige. Pero si yo suspendo mi estrategia de calidad de datos, ahí obviamente mis datos se van a deformar con el tiempo y pues obviamente me va a afectar de aquí en adelante mi operación y vuelvo a mencionar los problemas que dije en las diapositivas anteriores que vamos a tener por no continuar con una estrategia de calidad de datos, informática y tecnología. Como lo mencioné en las diapositivas anteriores, esto es un proceso estratégico, no es un problema de simplemente herramientas y personas de informática responsables de limpiar los datos. Cuando uno escucha organizaciones de que ese es el problema de sistemas, estamos cometiendo una error. Y va desde la forma en que lo definimos, reaccionar y trabajar adecuadamente para que esto mueva a toda la organización para que asegure la calidad de la información en todos los procesos en que se está utilizando. Aquí menciona la solución a un problema de captura de datos, que siempre hemos visto en muchos sistemas. Para evitar calidad de datos, pongamos en los sistemas simplemente controles para que la gente registre los datos de forma obligatoria y nos aseguremos de que lo están metiendo bien. Por seguridad en muchas bases de datos, ustedes ven que cuando hay, bueno, en muchos sistemas, cuando ustedes ven que ese dato es obligatorio y no lo tienen a la mano, ponen punto y siguen derecho, ¿verdad? Eso no es un problema de sistemas, es un problema de estrategia en la administración de información. Para yo asegurarme que voy a recoger información del cliente, yo tengo que tener procedimientos que me ayuden a que cuando voy a registrar información, todos los datos que yo necesito para hacer el proceso están disponibles. Eso es un proceso y no lo resuelve un programa. Por eso no es simplemente asegurarme que en la captura de datos el formato que lo capturan es correcto, sino que tengo que asegurarme de que en mi proceso, mi organización está trabajando adecuadamente en su sistema. Y por último, las tareas que tienen que hacer los desarrollos de Business Intelligence para que los reportes salgan bien. Cuando veo yo el problema de calidad de datos en la empresa, cuando voy a generar mi resultado Business Intelligence y lo voy a entregar a mi gerente, ahí es cuando lo veo. Por no tuve estrategia, no sabía que existía, pues ahí es cuando tengo que entrar a corregirlo. Y entonces la respuesta fácil es que el encargado de Business Intelligence lo resuelva. No, esto es una de las fallas grandes en nuestro proceso de calidad. Ahí es cuando me doy cuenta del problema, pero no lo he resuelto si no he desarrollado una estrategia de administración y de calidad de información. Bien. Veamos unos ejemplos de los problemas de calidad que nos encontramos en las organizaciones y que evidencian lo que los estoy comentando. Esto es un ejemplo de datos no homologados. El género. Yo puedo encontrarme con 3 bases de datos que voy a integrar y las 3 tienen información de género del cliente. Y en una se llaman masculino y femenino, en otro se llaman M y F y en otro se llaman 1 y 2. Al no tener ese estándar de datos, los datos no se pueden utilizar homologadamente y no puedo integrar información para generar analítica de clientes. Esta falta de estándar es un problema de calidad de datos. Lo segundo, por ejemplo, los datos que no están ordenados en nuestra base de datos. Cuando ustedes quieren generar comunicaciones personalizadas a un cliente y le dicen, apreciado don Jorge, porque ustedes saben que el primer campo o el nombre que está
registrado es el nombre y después el apellido. Pero en la misma base de datos está el nombre de otra persona iniciando con apellido. Entonces, apreciado señor Rodríguez o apreciado Rodríguez. Obviamente no manejamos un estándar, no nos dimos cuenta de eso y la información salió de esa manera, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Formatos diferentes en un mismo campo. Por ejemplo, la fecha. La fecha puedo yo registrarla de varias formas, pero cuando yo encuentro estos datos de una misma fecha con diferentes formatos, los problemas de manejo de información por no tener este estándar me afectan inclusive para identificar el ciclo del año que le corresponde. Entonces, aquí, obviamente, un estándar es un problema, el no tener un estándar es un problema de calidad en la información. Veamos otro ejemplo. La duplicidad de datos en los registros. Esto es lo que se llama un duplicado. Jorge López está dos veces. En una primera base está como Jorge Arturo, o en la misma base de datos está como Jorge Arturo, o está como Jorge López. Y lo registro diferente por el simple hecho de que uno de los dígitos de identificación de su cédula se omitió. Eso ya lo hace diferente y por ende genera un duplicado. Pero se trata de la misma persona en la misma base de datos reportada dos veces. Okay. Veamos esto, los datos faltantes, lo que les mencionaba. Cuando yo capturo el dato y le pongo 1, esa información se queda ahí permanentemente. O simplemente pongo el dato no dijo. Entonces, una dirección de residencia que tenga 1 o no dijo o el más favorito de todos, punto, pues obviamente es un dato que no existe. Y cuando yo voy a seleccionar información del cliente y voy a tomar de mi base de datos los datos que tienen dirección y me encuentro que el 20% es punto o es 1, pues obviamente no tengo el 20% de esa información. Veamos otro. No hay diferenciación entre cliente empresas y clientes personas. En mi base de datos tengo clientes que son personas y son empresas. Pero cuando yo voy a mandar una comunicación y voy a enfrentarme con ellas, yo tengo que diferenciar cuáles son empresas y cuáles son personas. Y con seguridad, en el proceso de registro de información, no me tomé la molestia de asegurar su identificación desde el principio. Entonces, puedo mandar una carta diciendo, apreciado Jorge Arturo, o apreciado Industrias, o apreciado Almacén, por el simple hecho de que no diferencie quién es empresa y quién es cliente. Y adicionalmente, cuando yo vaya a hacer mi campaña de mercadeo, voy a analizar mi perfil de cliente. No es lo mismo analizar el perfil de una empresa, a analizar el perfil de una persona. Entonces, aquí ya tengo obstáculos para poder yo generar campañas de mercadeo por el simple hecho de que no tengo diferenciado de mi misma base de datos quién es persona y quién es empresa. Otro ejemplo es la ambigüedad de contenido. Yo voy a ingresar la información de qué actividad realiza una persona. Y me dicen empleado. No, esa no es la actividad que yo estoy buscando. Esa es su situación laboral. Entonces sí está empleado, pero yo estoy buscando la actividad que realiza. Eso es ambiguo. Y eso no lo encontramos en las bases de datos. Porque de pronto en el momento de definición de qué tipo de información voy a registrar, no tuve la precaución de enseñarle a la organización de que yo tengo que tener claramente diferenciado la actividad de la situación laboral de las personas. Otro ejemplo de manejo de información es su llave de enlace, en este caso es más bien la fecha de nacimiento que se reportó. Aquí tuve un error de orden de los campos, permítame un segundo, voy a mostrarlo de esta manera. El 8 hace referencia a la fecha de nacimiento y el 9 hace referencia a la fuente de información. En la fecha de nacimiento, por ejemplo, me encuentro que el dato no está reportado y para mí es clave poderlo utilizar. Si yo no tengo claramente la fecha de nacimiento reportada, no la voy a poder manejar. En el tercer ejemplo, cuando el campo que identifica al cliente no es confiable, en una base de datos lo tengo como cédula y en otra base lo tengo como número de identificación único. Cuando yo quiero integrar esas dos informaciones, no puedo manejarlo porque no hay un campo común que me permita enlazar esas dos bases de datos. Entonces, cuando yo quiero hacer integración de información, el no haber generado un estándar sobre cómo identificar a mi cliente me afectó en mi proceso de integración de información. Y veamos unos últimos ejemplos. El contenido de un dato inconsistente. Ciudad de residencia Cundinamarca, barrio Chapinero. Estos son casos reales, los que les estoy comentando. Estos los hemos vivido y estos nos lo hemos encontrado en nuestras bases de datos. Otro caso, no hay vínculo entre la relación de los datos. Y esto es lo que en reglas de calidad llamamos la integridad. Fecha de matrimonio, tal fecha, estado civil, soltero. Entonces, ¿por qué tiene fecha de matrimonio? Hay algo aquí que no cuadra.
Y esta situación también es un problema de calidad y nos puede afectar en nuestro proceso de manejo de información. O no, la no separación de los campos en nuestro formato posiblemente tampoco nos va a facilitar el uso de información para poder, en este caso, identificar clientes y poder diferenciar su nombre de su apellido. Bueno, ya vimos estos casos que nos están mostrando la problemática que estamos teniendo con la calidad de los datos. ¿Cómo lo resolvemos entonces? Pues ya hay método, ya hay proceso, y lo que tenemos que hacer nosotros es aprender de él y ponerlo en práctica. Entonces, aquí les vamos a mencionar este tema. Existe en el libro de Dannett McGillivray lo que llaman ellos The Information and Data Quality Improvement Cycle. Esto es una metodología muy fácil de entender y que vamos a utilizar como orientación a nuestro proceso metodológico. Lo primero que tenemos que hacer es definir y entender claramente que tenemos que desarrollar una estrategia de datos en nuestra empresa. Antes no hacíamos eso, hoy día tenemos que hacerlo. Tenemos que tener claramente definido por qué vamos a utilizar los datos. Cuáles son esos proyectos estratégicos que van a afectar a nuestra organización o se van a implementar en nuestra organización o van a innovar en nuestra organización y los vamos a utilizar esos datos para ese desarrollo. También una meta estratégica son en dónde nos está impactando en costos operativos nuestra calidad de datos. O qué tipo de procesos vamos a mejorar en la medida en que nuestros datos se mejoren. Y con seguridad que la organización lo sabe, con seguridad que la organización lo conoce, y lo que tenemos que hacer es precisar esa situación para nosotros iniciar nuestro proceso de calidad. Okay. Lo segundo es que una vez que nosotros ya tenemos claro cuáles son los procesos que vamos a mejorar o los proyectos estratégicos que vamos a implementar, tenemos que escoger los datos estratégicos y claves de esas innovaciones para poder manejar el tema. Es decir, no voy a arrancar con todos los datos de la empresa. Para hacerlo más estratégico y que lo pueda mejorar en el tiempo, lo voy a hacer con los datos que voy a utilizar a corto plazo. Entonces, obviamente, seleccionemos los datos, que es la información que vamos a utilizar para mejorar un proceso. O vamos a definir si los datos son de procedencia interna que hay en nuestras aplicaciones o es de procedencia externa. Son los datos que recibimos de nuestros proveedores de información o que recolectamos a través de la web. O si los datos están en nuestras bases de datos o están en archivos Excel. Entonces, si están en archivos Excel, quién los tiene, cómo los está manejando, y ya sabemos que esos datos van a ser incorporados en nuestra estrategia de calidad que vamos a implementar de aquí en adelante. Entonces, esta es la primera tarea que tenemos que hacer con respecto a nuestra metodología de trabajo, definir la estrategia de datos. Después de esto, lo que vamos a hacer es establecer el estado de calidad de los datos. Vamos a definir el estado de calidad. Esto es, vamos a hacer una evaluación en que veamos en qué estado se encuentran nuestros datos. Y esto se define a través de establecer reglas de calidad. Nosotros tal vez nunca nos hemos tomado la molestia de decir qué tipo de características debo yo tener de este dato y cuáles son las reglas de calidad que debe cumplir para asegurarme que lo vamos a utilizar para procesos estratégicos, que la gente lo va a capturar de manera adecuada y que lo vamos a utilizar de forma correcta para las informaciones gerenciales. Esa evaluación es un ejercicio que tenemos que hacer con el apoyo de toda la organización. Esto no es un tema exclusivamente informático. No es mirar de qué forma está simplemente en la base de datos los datos. Este es un proceso de invitar a todos los miembros de la organización que son responsables del manejo de datos, que son dolientes de los datos, que los van a utilizar, y ellos nos van a decir qué tipo de calidad esperan o deben tener para mejorar un proceso, para desarrollar un proceso estratégico o para utilizarlo en intercambio de información con otras entidades. Entonces, podemos determinar en qué estado se encuentran, cuáles son las reglas de calidad que debo aplicar y cuáles son las reglas de negocio que esto va a requerir para poderse utilizar en adelante. Y después hacemos una caracterización de nuestros datos, particularmente en nuestra organización. Esto significa, si los datos no están correctos, si no cumplen con estas reglas de calidad que acabamos de definir, ¿cómo impactan en el negocio? Y cuando ustedes lo ven, se van a sorprender de lo que cuesta o está costando el no haber establecido esas reglas inicialmente. Le está impactando, a todos los negocios impacta la calidad de los datos. Entonces, simplemente vamos a hacer un examen de conciencia y decir, definamos el nivel de impacto y corrijámoslo de aquí en adelante. Tengo que definir entonces qué procesos deben mejorarse, porque estos son los que causan
la calidad de los datos. Entonces, ¿cómo los cambio? ¿Cómo los mejoro? ¿Cuáles son? Es lo que yo tengo que identificar. ¿Okay? Y tengo que, obviamente, calificar el deterioro de nuestra imagen por los errores cometidos a causa de nuestros datos. Tengo que hacer conciencia de ello porque sé que si lo corrijo y lo entiendo, toda organización de aquí en adelante se va a comprometer a mejorar ese estado de calidad. Esto no es un proceso simplemente tecnológico, es un proceso de organización, como insisto, permanentemente. Definir mi estado de calidad de datos. Ya sé en qué situación estoy, ya sé a dónde lo voy a orientar, ya sé qué procesos estratégicos voy a mejorar y voy a implementar. Y ahora sí, miremos cómo están nuestros datos particularmente. Esto sí, en este proceso voy a utilizar tecnología y voy a pedirle al área de informática que me apoye en el proceso. Entonces, la primera tarea que hacemos es el diagnóstico de la calidad de datos. Veamos, con base en las reglas de calidad que establecimos previamente, qué tipo de errores encontramos en nuestros datos. Ahí me apoyo con tecnología. Entonces, la tecnología me va a ayudar a identificar rápidamente esta situación de datos y yo poder evaluar qué tanto con respecto a las reglas de calidad estoy desviado. ¿Cuáles datos cumplen con esas reglas de calidad y cuáles no? Entonces ya puedo yo desarrollar estrategias de limpieza de información. ¿Qué porcentaje de datos estratégicos no tenemos en nuestras bases de datos? También es un problema de calidad. No es simplemente si lo capturé mal, es simplemente si no lo capturé nunca. Y claro, eso obviamente me impide cualquier desarrollo en gestión de información o desarrollo de proyectos estratégicos por el simple hecho de que no tengo datos. Esta es la actividad de diagnóstico que nosotros vamos a realizar. Una vez ya hecho la acción de diagnóstico, obviamente voy a entender con mucha más claridad qué lo causó. Entonces, ¿cuál es la causa de que estos errores se presenten? Que pueden ser procedimentales, que pueden ser tecnológicos, que pueden ser la forma en que yo opté por gobernarlos en ese momento. Y ya tengo claridad de que eso es lo que tengo que cambiar. ¿Cuáles procesos de gobierno de datos establecidos no funcionaron? No, yo tengo procesos establecidos, pero no funcionaron porque finalmente los datos quedaron mal. Básicamente, tengo que sentarme a calificarlo y decir, debo cambiarlo. Este procedimiento no me funcionó, debo implementarlo. Y lo último es, ¿los errores son procesos internos o son procesos externos? Si son externos, ¿qué debo yo hacer para que la gente que está registrando información y la está metiendo en mis bases de datos lo haga bien de aquí en adelante? ¿O qué debo yo implementar en mis procesos de calidad para que una vez que ingrese esa información, nosotros podamos asegurarnos que cuando llegue a la base de datos final, llegue de la manera correcta? Eso es entonces nuestro plan de mejora. Nuestro plan de mejora, entonces, debe indicarnos en dónde debemos cambiar procesos internos o qué estrategia de recolección de información externa debemos poner en práctica, que es lo que mencionábamos sobre qué debo hacer yo después de que alguien registra a través de la web información. Y finalmente, ¿cuáles fuentes de información certificada debemos utilizar? Debemos cruzar información con registraduría, debemos apoyarnos con información de la Cámara de Comercio, debemos utilizar un banco de direcciones disponibles en el mercado para poder asegurar la calidad de información de registro de direcciones de nuestros clientes. Eso es la estrategia y el plan de mejora que concluimos en nuestro proceso de diagnóstico de datos. Y por último, implementarla. El plan de cambio, el gobierno de datos y la corrección de datos es lo que ya comenzamos a hacer para aplicar solución a estos problemas. En la implementación, pues obviamente vamos a definir las reglas de calidad de depuración de los datos con base en las reglas de calidad que establecimos de contenido. Vamos a identificar cuáles fuentes externas nos van a ayudar para corregir la información que tenemos hoy día en nuestras bases de datos. Y vamos ya a seleccionar nuestros líderes de procesos que van a ser los dolientes de datos y nos van a ayudar con su grupo de trabajo a corregir la información que existe en nuestras bases de datos para poder lograr esa implementación o esa labor estratégica que nos hemos propuesto. Y vamos a hacer ya las actividades de corrección. Aquí la tecnología nuevamente nos ayuda. Y entonces hacemos dos tipos de tareas. Una, pues limpieza de datos. Con apoyo de herramientas, trabajo en las personas, recolección de información, vamos a limpiar los datos que contienen nuestras bases de datos. Entonces, ejecutamos procesos de limpieza, apoyamos con tecnología, construimos los MDM o las bases únicas de cliente que con seguridad van a resolver el problema de tener datos dispersos en múltiples bases de datos y ya aseguramos una única información de clientes. Vamos a enriquecer los datos con fuentes externas y que sean confiables, llámese registraduría, llámese Cámara de Comercio.
Y vamos a recolectar los datos que no disponemos, contactando clientes, invitándolos a que se vinculen en nuestra página web para que complementen información, haciéndoles participar en encuestas o simplemente invitándolos a que llenen cupones o usen cupones que nosotros vamos a enviar. Y por último, vamos a implementar el gobierno de datos. Cuando ya tengo yo mi estrategia de calidad, tengo claro los estándares, reglas de calidad, reglas de negocio que tengo que aplicar, y ya tengo dolientes en el manejo de información, ahora sí implemento procesos y procedimientos que identifiquen que tengo que cambiar o que tengo que implementar. Entonces, aquí hay que definir e implementar los procesos de gestión de datos de cada área responsable en manejo de datos o de recolección de datos en la organización. Vamos a definirlos y divulgar las políticas y tratamiento de datos. Entonces, una recomendación a eso es hacer comités de datos con todos los responsables de gestión de la organización y que esos comités definen las políticas y se ayuden a divulgar en toda la organización. Entonces, esto obviamente nos obliga a estructurar una organización que ve por el cumplimiento de las normas de calidad permanentemente. Esto no se hace una sola vez. Hay que hacerlo como un proceso continuo. Por eso mencionamos que la calidad de datos no es simplemente adquirir tecnología, es un proceso continuado que se apoya con tecnología, o se apoya con procesos, se apoya con procedimientos, se apoya con políticas para asegurar la continuidad del tema de calidad. Y eso es una actividad que tenemos que monitorear permanentemente. Con seguridad que ustedes han escuchado que se definen indicadores de monitoreo para que se generen alarmas cuando no se está cumpliendo con el nivel de calidad mínimo que tiene que manejar la organización. Esto es nuestra metodología completa que aplicamos en el desarrollo de nuestros procesos de calidad de datos. Hay que tener en cuenta lo siguiente. En la era de los datos masivos, los datos hoy día son llamados el nuevo oro. Pero si este nuevo oro no se desentierra de la manera adecuada, utilizando los datos de manera correcta, esto no se va a cumplir. Esta es la frase de Victor Mayer Zuckerberg, que hoy día es un importante asesor en Big Data y que es el autor de A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think. Gracias. En este momento podemos aceptar preguntas que ustedes requieran. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero. Quería comentarle, tenemos una preguntita y nos dicen lo siguiente. Las tecnologías de MDM son muy costosas. ¿Cómo podemos implementar el tema de calidad de datos sin tecnología MDM? Hay en el mercado dos tipos de herramientas, las herramientas de calidad de datos y las herramientas de MDM. Son dos procesos que tengo que desarrollar. Primordialmente, el MDM es un proceso de integración de información y yo puedo comenzar a desarrollarlo utilizando o apoyándome en tecnología de integración de datos o en desarrollo de integración de datos. Entonces, yo puedo primero establecer estándares de información y comenzar a hacer desarrollos de integración paulatinamente. En la medida en que estos procesos de integración con nuestras herramientas tradicionales de desarrollo, pueden ser PL o herramientas de ETL que tengamos para integrar información, y la organización vaya aceptando esos primeros resultados, con seguridad que la organización va a apoyar la implementación de herramientas de MDM. El problema de tener herramientas de MDM al principio que se ven costosas es que no tengo apoyo en la organización para poderlo implementar porque todavía no tengo una estrategia clara de cómo voy a utilizar ese MDM en el beneficio estratégico de la empresa. Entonces, puedo iniciar con unos primeros desarrollos de integración de datos, vendiendo los resultados a la organización y con seguridad que ellos me van a apoyar para implementar el MDM. Entonces, con normas que establezcamos, herramientas de integración de datos o inclusive desarrollos sobre PL, podemos implementar reglas de calidad y los primeros pasos de integración de información. ¿Alguna otra pregunta? Ok, perfecto. Sí, señor, tenemos una. Nos dicen, si quiero iniciar un proyecto de calidad, de calidad débitos, ¿por dónde debo empezar para arrancar mi proyecto? ¿Debo comprar primero una herramienta de calidad de datos? Ok, no. A pesar de que utilizamos la tecnología para resolver temas de calidad de datos, el problema no es comprar la primera calidad de datos. El tema es definir la estrategia de datos que voy a desarrollar
para después justificar qué tipo de herramienta de calidad debo utilizar, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir mi estrategia de datos. ¿Para qué voy a utilizar los datos? ¿En dónde voy a impactar? Y le voy a decir a mi organización, los datos debo mejorarlos para hacer esto. Primordialmente voy a mejorar un proceso operativo que me está fallando. Lo que nosotros llamamos la evaluación del estado de calidad. Cuando hablamos del estado de calidad, ya sabemos qué información es la que voy a necesitar trabajar y depurar. Y voy a definir estándares de calidad. No he utilizado todavía tecnología ahí para desarrollar mi proceso. Simplemente estoy moviendo mi organización para que acepten los datos que vamos a mejorar para desarrollar el proyecto. Cuando ya tengo claro, definitivamente, qué datos son los que voy a manejar y le hago conciencia a la organización, ahí es cuando voy a utilizar las herramientas de calidad de datos. Al principio, sobre todo por obtener resultados rápidos, uno puede utilizar servicios de calidad que ofrecen los proveedores. Entonces, esa es una de las formas en que nosotros apoyamos a las compañías. A través de nuestras empresas, nosotros ofrecemos el servicio para que se inicie el proceso de calidad. Como el proceso va a ser continuo, esos primeros resultados van a generar unos beneficios a la organización que ellos van a aplaudir y van a decir, esto hay que hacerlo de manera continuada, y ahí van a justificar la inversión en tecnología de calidad. Pero lo primero que hay que hacer es dar resultados después de que yo haga un proceso de asentamiento. Ahí es cuando ya el proceso mejora, puedo hacer contratación de herramientas de calidad y puedo hasta implementar el MDM. Mientras tanto, puedo apoyarme con empresas de servicios que me facilitan el resultado a corto plazo, no son muy costosos y se puede mostrar a la organización los beneficios de la calidad de los datos. Ok, ¿qué herramienta de calidad de datos recomiendas? Hoy día, muchos fabricantes de herramientas de calidad están ofreciendo características funcionales muy similares. Prácticamente, hoy día vemos que las herramientas de calidad de datos que tiene el mercado son muy buenas todas. Lo que sí hay que tener en cuenta es que este proceso con estas tecnologías implica no solo adquirirlas, sino que hay que preparar esas herramientas para que cumplan con las características de calidad o de reglas de limpieza que va a utilizar mi organización. Cada organización posiblemente va a crear las suyas y en el tiempo irlas mejorando y enriqueciendo. Tiene que generar bancos de conocimientos para después aplicarlas eficientemente en su empresa. Yo diría que la mayoría de las herramientas que existen en el mercado cumplen con estándares mínimos para desarrollar procesos de calidad. Y todas son buenas. No podemos decir que hay herramientas muy malas, sino que a lo mejor hay herramientas que tienen más funcionalidades que otras. Pero cuando yo inicio mi proceso de calidad, la mayoría de herramientas cumplen con las normas mínimas que se necesitan para iniciar el proceso. Ok, la herramienta de Q-Analyzer, ¿qué tal es? No la conozco. ¿Quién la fabrica? Bueno, mientras nos responden eso, ya te sigo con la otra pregunta. ¿Los datos se limpian y se dejan en la misma fuente de información original? ¿O cuando habla de integración es extraer la información y aloja, por ejemplo, en una ODS? Sí, bueno, la ODS es el proceso de extraer información en el formato original y ponerlo en una bodega de datos. Los procesos de calidad de datos no se hacen en los sistemas, se hacen en bodegas de datos. Hoy día es la práctica para implementarlos. Entonces, yo corrijo los datos en mi bodega, los traigo, los meto en una ODS y después o construyo un MDM en esa bodega de datos o construyo simplemente tablas de limpieza o repositorios de limpieza de datos para poder hacer el proceso. Entonces, eso se llama una bodega de limpieza de datos y una bodega para hacer MDM o base única de clientes. Entonces, descargo la información que está en los múltiples sistemas. Al momento que los descargo, los almaceno en mi ODS. Y después de ese ODS, los llevo a una arquitectura de integración MDM o los llevo a una arquitectura de limpieza, que sería mi repositorio de limpieza de datos. Y ahí es donde hago las actividades de limpieza. Yo uso la tecnología para trabajar sobre ello. Uno no limpia los datos en las fuentes originales, uno los limpia en los repositorios. Y una vez limpios, ya puedo decir los datos que van a actualizar las fuentes originales de información que utilizamos para jalar los datos. Entonces, primero los descargo,
los limpio en mi repositorio y una vez limpio puedo optar por actualizar ya mis fuentes originales de información. No lo hago sobre los sistemas originales. Ok, nos confirman que la herramienta de QAnalyzer es de Atacama. De Atacama. No, no la conozco. No la conozco. Normalmente, lo que nosotros hemos visto en la mayoría de las herramientas de calidad de los nuevos fabricantes es que se adaptan a los requerimientos mínimos de las herramientas de calidad. Lo más seguro es que sí vamos a poder, resolver ese problema de calidad con esta herramienta que están mencionando. Ok, tenemos una pregunta más. Si una empresa está en proceso de transformación digital, ¿cómo se podría aplicar a la vez la calidad de datos y qué herramientas se podría utilizar en el sector público que sea free? Herramientas free. Buena pregunta. Los fabricantes que hablan de herramientas free, lo que hacen es que te permiten utilizar la herramienta para unos datos, para un proceso puntual y específico, más bien pequeño, y probar tu inicio de calidad. Entonces, casi voy a arrancar mi proceso de calidad, voy a hacer mis prototipos de calidad, y voy a utilizar una herramienta. Pero después sucede que cuando ya mi proceso se vuelve recurrente y ya involucro ya muchas más fuentes de información, ya debo considerar el recibir soporte y apoyo y actualización de esas herramientas. Entonces, lo que ellos proponen es que después compres una licencia para poderla utilizar con mucha más capacidad de almacenamiento, muchos más usuarios conectados y muchos más procesos sofisticados para manejarla. Entonces, al inicio, estas herramientas te apoyan en el arranque del proceso, pero después, a futuro, te invitan a que ya te vincules permanentemente y compres la herramienta de calidad. Ahora, discúlpeme un segundo, por favor. Bueno. Ahora, en el sector público, hay muchas estrategias. Yo sé que en el sector público hay unos acuerdos con Microsoft, por ejemplo, para recibir tecnología Microsoft a costo muy reducido. Y ahí podrían utilizarse las herramientas de calidad de este fabricante, ¿verdad? Esa puede ser una forma de manejarlo. Pero ya todos los fabricantes le están ofreciendo hacen grandes ofertas al sector público para que a costo muy reducido compren esas herramientas, sobre todo las que se utilizan para hacer integración de datos o hacer MDM, que ya involucran también tecnologías de calidad de datos y se pueden utilizar. Entonces, yo creo que el sector público tiene muchas alternativas que el mercado les está ofreciendo para poder iniciar el proceso. Ok, una pregunta más. ¿Cuánto Sí. tiempo debe tomarse el proceso de limpieza, depuración y trabajo de calidad de datos para poder iniciar un proceso de analítica? El proceso de limpieza depende de la cantidad de datos que voy a limpiar. Si yo voy a iniciar el proceso estratégico, lo que yo hago es uso no todos los datos que hay en las bases de datos, sino los más estratégicos para el proyecto estratégico puntual que vamos a apoyar. Entonces, puede que yo solamente recurra a tener 20 datos iniciales, hacer limpieza sobre esos datos iniciales, y eso puede tomar 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y en la medida en que voy utilizando la información para más procesos estratégicos y requiero más datos, voy a incorporar nuevos datos a mi estrategia de calidad de datos y voy a con seguridad a tener otros 2 o 3 meses de limpieza para esos nuevos datos. Entonces, si arranco con pocos datos y los voy a utilizar en mi proyecto, con seguridad que el proceso no va a tomar más de 3 meses en desarrollo. Pero tengo que pensar que este proceso es continuo y que debo poder hacer limpieza de nuevos datos en la medida en que va avanzando mi estrategia de calidad de datos. Ok, perfecto. No tenemos más preguntas por el día de hoy. Agradecemos muchísimo la participación de todos nuestros asistentes. Recuerden que van a encontrar la memoria de nuestro webinar en nuestra página web www.mqorg.com, donde podrán revivir nuevamente la conferencia. Muchas gracias a todos. Perfecto. Vale.